la anterior clase, en realidad, que era asma infantil. Voy a empezar el tema, pero antes, por favor, su atención para que les pueda llamar a la lista. Está Yanira Jacopa. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes. Agar Almanza. Iván Arancibia. Buenas tardes, doctor presente. Buenas tardes. Paula Ávila. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Aldair Ávila. Carmen Barrón. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Lourdes Barrón. Buenas tardes. Enzo Benavides. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Nicole Berríos. Noemí Bolívar. Presente, doctor. Maya Bustamante. Claret Calderón. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Eva Chávez. Raquel Chuca. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Jael Copa. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Silvia Cruz. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Rolando Cruz. Mariela Cruz. Chino Diberno. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Luis Fernando Donaire. Laura Encinas. Presente, doctor. Gabriel Escobar. Adriana España. Jimena Flores. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Johnny Flores. Reina Flores. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Presente. Buenas tardes. Noelia Flores. Raiza Guerrero. Diana Hinojosa. Presente, doctor. Cristian Guaita. Orlando Castro. Eloy Jesús. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ivanet Yankee. Presente, doctor. Gabriela Machaca. Ana Mogro. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Soledad Mollo. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Ever José Ortiz. Presente, doctor. Araceli Otondo. Valeria Peña. Presente, doctor. Perdón, no podía conectar el audio. Presente, doctor Iván. Buenas tardes. Buenas tardes. Pablo Manuel Quevedo. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Janina Quispe. Giselle Rocha. Juan Manuel Saavedra. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Alejandro Sainz. Noelia Salgueiro. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Laura Salinas. Ariana Samanés. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Lourdes Sandoval. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Fabián Sandoval. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Cristian Silva. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Adrián Sousa.
Sol Mariana Tango. Presente, doctor. Lisbeth Tolava. Presente, doctor. Sergio David Vargas. Luis Vargas. Araceli Vargas. Luis Marcelo Vázquez. Ana Ruth Velázquez. Graciela Vélez. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Romina Celaya. Presente, doctor. Jessica Yucra. Bueno, entonces vamos a continuar con el tema. Recuerden que habíamos quedado justo en la presentación de un caso clínico, ¿verdad? Que ya habíamos empezado a analizar la clase anterior, donde veíamos que este paciente, que en realidad recibe el nombre de Julián, tiene 7 añitos, está con 32 kilos, una talla de 1,20 y consultaba por una tos persistente de 1 mes de duración. Sabemos que está durando más del tiempo habitual, o sea, es una tos crónica. Es una tos que tiene característica horaria. Lo hace generalmente en la mañanita cuando despierta y hay veces que la tos se vuelve productiva y se acompaña de pífora, picor nasal y ocular. Se parecería haber un cuadro mixto tanto de tos como de alguna irritación en la vía aérea superior. Hoy, luego de haber jugado con el gatito, ha empezado a manifestar un empeoramiento clínico, ha presentado una tos más constante y además se ha sentido agitado, con una sensación de opresión torácica y falta de aire. Cuando observamos al paciente, vemos que el niño se encuentra en ese triángulo de evaluación que decíamos que la evaluación neurológica, la evaluación respiratoria y cardiocirculatoria. Él está en la parte cardiocirculatoria con cianosis, una saturación baja certifica que está con hipoxia, tiene un 73% de saturación. En la parte respiratoria presenta también un problema, puesto que manifiesta signos de dificultad respiratoria, y en la parte neurológica él se nota afectado, está como angustiado, esa es la sensación que nos da, como si le estuviera desesperado, ¿no? Como si algo quisiera el pequeño. En el examen físico tiene una frecuencia respiratoria de 38 por minuto, está en la auscultación sibilante bilateral, son fundamentalmente inspiratorias y también expiratorias, y tiene una actividad aumentada del esternocleidomastoideo. Tiene el antecedente de que ambos padres son asmáticos y Julián es alérgico al huevo y frutos secos. Tiene cuadros similares Julián al actual, se vale decir estas crisis de tos con sensación de falta de aire, sin una causa desencadenante aparente, y la resolución de las mismas hasta este momento han sido espontáneas. Volviendo entonces un poquito a las imágenes anteriores, vemos que según la Asociación y Academia Española de Pediatría, los síntomas de obstrucción bronquial están presentes. Son agudos, presentes porque el niño tiene sibilancia, son agudos, pero además son recurrentes. Ya el niño manifiesta y los padres manifiestan que él ha tenido episodios previos. Y aparentemente han sido vistos por el médico y ya se han perdido espontáneamente. Son signos que van variando mucho y que se resuelven con o sin tratamiento. En este caso, en nuestro pequeño, su resolución ha sido espontánea. No son fácilmente explicables por otras enfermedades, porque aparentemente se le ha perdido de por sí y sin una otra causa aparente. El cuadro rinítico que parece tener, ¿no es cierto?, tiene picor nasal, ocular, congestión, no justifica la presencia de sibilancias, porque no es parte de la manifestación misma de la sibilancia, de la rinitis, mejor dicho, la sibilancia. De ahí que en la pregunta que nos hacía la compañera sobre si no podría ser una rinitis, simplemente decimos que no, porque no se puede justificar una tos tan prolongada y repetitiva por un cuadro rinítico. Sí puede haber una rinitis y un asma, pero la rinitis sola no va a dar esos síntomas. En el diagnóstico de Gina también vemos que hay síntomas recurrentes, tiene antecedentes familiares y personales de atopía y aparentemente, bueno, no sabemos bien si hay una respuesta antiasmática positiva, porque todavía no lo hemos tratado.
Tiene el paciente criterios mayores de asma, tiene una historia parental de asma y desde luego el niño también está sensibilizado a aeroalergenos. Tiene también criterios menores, ¿no es cierto?, en enfermedad. Ya dentro del punto de vista de valoración clínica, la puntuación que hemos llegado en consideración con nuestro paciente, decíamos que era de 7. ¿Por qué? Porque visto el rango de edad, la frecuencia respiratoria está más alta de lo normal, ¿no es cierto? Aquí está el rango de edad de nuestro paciente y está en 38, por lo tanto está con un puntaje de 2. Cuando hablamos de sibilancias, al ser inspiratorias y expiratorias le ponemos 3, más los 2 anteriores ya puntúa 5. Y en el uso del esternocleidomastoideo hemos visto que está aumentado, por lo tanto 2 puntos y le ponemos 7 en total. Con esa característica, viendo la tabla, observamos que es una dificultad respiratoria grave, porque tiene un puntaje de 7, pero además es grave porque tiene una saturación menor al 90. Por lo tanto, para nosotros es un cuadro crítico, eso está con una dificultad respiratoria grave, ¿verdad? Entonces, es la característica de Julián. Estamos entonces ante un paciente que presenta una crisis asmática. Hemos podido definir el diagnóstico dentro del contexto clínico, siguiendo los distintos lineamientos para clasificarlo y diagnosticarle. Sabemos que es una crisis asmática por la severidad de la dificultad respiratoria, entonces corresponde nuestra conducta. Y decíamos en la clase anterior que lo primero que íbamos a hacer era oxigenar al paciente. El oxígeno lo que pretende es mejorar la cantidad de oxígeno, por supuesto, transportado en sangre y de esa manera mitigar la consecuencia de la hipoxia, que son las alteraciones neurológicas y respiratorias severas que va teniendo el paciente. Por lo tanto, el oxígeno sería perentorio. ¿Alguien me puede decir cómo le vamos a dar el oxígeno al paciente? ¿Cómo le daríamos? Mascarilla, tal vez, casco cefálico, un catéter nasal es probablemente lo recomendable, un catéter nasal. Esa sería nuestra conducta, ¿de acuerdo? Por catéter nasal, por lentillas nasales, generalmente a 2 litros por minuto, va a ser nuestra conducta. Segundo, ¿qué hacemos con el paciente? Aparte de esta conducta, ¿qué más podemos hacer? A ver, Cristian Silva, ¿qué haríamos? Cristian, ¿qué haríamos con el paciente? Cristian no está. Doctor, quizás le podríamos administrar algún tipo de corticoide o broncodilatador. ¿Ya? O sea, ¿cuál? ¿Corticoide o broncodilatador? Para una Porque son crisis distintos. asmática, Sí. ¿sería un broncodilatador de inicio? Ya, la primera medida podría ser un broncodilatador, yo estoy plenamente de acuerdo. ¿Cuál lo utilizaríamos, Sol Mariana Tango? Sol Mariana, ¿cuál utilizaríamos? Doctor, no me acuerdo el nombre, perdón. Ya, usaríamos un salbutamol, esa sería la conducta más recomendable. El salbutamol es lo que en realidad debemos usar con el paciente. Es un broncodilatador, es efectivo, tiene propiedades antiinflamatorias, recuerden ustedes, pero también se ha visto que es un mucolítico, o sea, tiene una función bastante múltiple y es además de función aguda, o sea, vale decir, es un beta agonista, pero de acción rápida, corta sí, pero también rápida. Por lo tanto, nuestra conducta más importante sería el uso del salbutamol. Y lo vamos a poner salbutamol. Salbutamol. Ahora, ¿cómo vamos a utilizar el salbutamol? Gino, ¿podría decirnos cómo? ¿Se acuerda? Sí, doctor. En caso de los niños, se pone mediante, no sé el nombre específico, pero es con un tubito y en Ya, el muy extremo bien. delantero se pone el inhalador
y se Ya, hacen 2 pasas de y se acuerdo. dice al niño que Muy bien. Mire, está sí, bien, lo que usted explica, Gino, es correcto. O sea, vamos a hacer uso del salbutamol por vía inhalada. ¿Cómo lo sí, doctor. hacemos? Vemos un poquito más adelante de nuestra presentación. Me parece que tengo para ustedes alguna imagen. Creo que no está. A ver, déjenme ver. En realidad no lo tenemos, pero lo que hacemos es el uso de una aerocámara. La aerocámara es un aparato, un sistema que permite espaciar el aire. O sea, vale decir, el spray, nosotros lo apretamos, sale el gas, ¿no es cierto?, a esa cámara y en la cámara se almacena el gas. Habitualmente las aerocámaras tienen una válvula de salida que impide que se escape el gas. De tal manera que usted lo coloca a un extremo, aprieta y el gas se queda dentro de esa cámara. Evidentemente, el otro extremo, en un extremo está el salbutamol y en el otro extremo está una mascarilla que se aplica a la nariz y boca del niño, a la nariz y boca del niño. De tal manera que al apretar y el niño respirar, inhalar, abre la valvulita y se entra todo el gas hacia sus pulmones. La recomendación nos decía Gino de que debería ser 2 inhalaciones, ¿no es cierto? En realidad se aprieta una vez y se pide al niño o se le hace respirar o se espera que respire unas 6 a 7 veces. Eso es lo que se espera, que respire con la cámara puesta, ¿no es cierto? Unas 6 o 7 veces. ¿Para qué? Para que vacíe totalmente la cámara donde se ha almacenado ahora el salbutamol, el spray. Retiramos luego de que ha hecho esa inhalación de 6, 7 veces, esperamos 1 minuto, sin nada, está sin cámara, está el niño tranquilo, y volvemos a poner la cámara a su carita, volvemos a apretar el spray y el niño vuelve a respirar 6 veces. O sea que en resumen, como decía Gino, son 2 aplicaciones, con un intervalo de 1 minuto entre una y otra. Antes de aplicar el spray y antes de apretar, se recomienda que agiten el spray. ¿Por qué? Porque es en realidad un gas, pero que se sedimenta en la base. De tal manera que si ustedes no agitan, no están dando la dosis correcta. Deben agitar y luego apretar. En cada apretada, habitualmente el niño recibe o sale del spray unos 100 microgramos y llega a recibirlo en sus pulmones solo un 30%. El 70% se pierde entre la cámara, pegado en las paredes de la cámara, o pegado en la boca y en la garganta de nuestro pequeñito. Solo entra un 30%. Por eso es que en una crisis grave, como en la presente, ¿no es cierto?, de nuestro paciente que está muy crítico, muy afectado, no debemos hacer solo 2, debemos hacer entre 4 a 8 apretadas inclusive para asegurarnos de que el paciente haya recibido la dosis correcta. O sea que eso es lo recomendable en este paciente. Generalmente ya observamos un buen resultado en el lapso aproximado de unos 20 a 30 minutos. O sea, esperamos 20 a 30 minutos y el niño ya mejora. Indudablemente en este tiempo ya sabemos que el paciente en una crisis grave está además con el oxígeno por catéter nasal. Una alternativa, esta es la vía inhalada, ¿no es cierto?, que estamos usando, pero otra vía es la nebulizada. La nebulización es mucho más compleja, por supuesto, pero tiene la ventaja de ser más rápida en su acción y más efectiva. Por eso muchas veces directamente ustedes van a ver en el hospital, cuando el niño está internado y ha tenido una crisis obstructiva, pues lo que se hace es nebulizar. En la nebulización también se utiliza el salbutamol, que viene en una concentración habitual en nuestro medio de 5 miligramos con 2 ml. 5 miligramos con 2 ml. Y la dosis para vía nebulizada es de 0.15 miligramos por kilo. Nuestro paciente, recordemos, está pesando 32 kilos, entonces lo que hacemos es multiplicar 32 por 15, lo vamos a hacer ahorita para que no haya ninguna duda. 32 por 15, por 0.15 le toca 4.8 miligramos. Esos 4.8 miligramos es lo que debe recibir. Usted mira, doctor, más prácticamente le estamos dando 12 ml. Sí, y lo recomendable es elevar esa cantidad para la nebulización
con suero fisiológico. Generalmente se completa entre lo que estamos poniendo, 2 ml, ¿verdad? Del salbutamol en ampolla para nebulizar. Vamos a completar hasta llegar a 4 o 5 ml. O sea, lo diluimos entre 2 o a 3 ml de suero fisiológico para completar 4 o 5 y eso le nebulizamos al pequeño. ¿Cuánto tiempo se nebulizaría? Me preguntarán ustedes. El tiempo en que se acabe la solución. O sea, generalmente dura unos 10 a 15 minutos con un buen nebulizador. ¿De acuerdo? Es siempre recomendable el uso de nebulizadores ultrasónicos porque son más efectivos en la administración del medicamento a nuestro paciente. ¿Tienen alguna duda de ya sea la medicación inhalada, 2 a 4 PAF, ¿no es cierto? En caso de una crisis aguda, que se puede repetir hasta 4, 6 o 8 veces en 24 horas, y desde luego la vía nebulizada a una dosis de 0.15 miligramos por kilo. Su concentración, su presentación, viene en ampollas de 2 ml con 5 miligramos. ¿Alguna duda que tenga? En un estado crítico, sí, dígame, por favor, adelante. En caso de que, por ejemplo, el paciente no se compense, ¿podemos pasar otro medicamento? En realidad, sí. Se puede utilizar de no encontrar una evolución favorable a un producto que es un anticolinérgico, que se usa en forma sinérgica con el salbutamol si no ven ustedes respuesta. ¿Cuál me dirá usted? Lo que se puede utilizar, lo vamos a poner aquí, es un bromuro de hipatropio. El bromuro de hipatropio viene también en forma para nebulización como para vía inhalada. O sea, es nebulizado e inhalado. ¿Cómo se administra nebulizado? Viene también en spray inhalado y es la misma caracterización del salbutamol. Es más, hay productos en nuestro medio que ya contienen tanto el salbutamol como el bromuro de hipatropio. O sea, se puede utilizar, si no encuentran una respuesta favorable, un broncodilatador, que es un anticolinérgico, que también actúa en forma aguda en la crisis asmática de nuestros pacientes. Mira, ahí termina el tratamiento. No, porque también recuerden que en una crisis asmática lo que se está produciendo son 3 elementos importantes. Uno es la inflamación, se ha inflamado el bronquio y la inflamación ha generado un edema de la pared bronquial, lo cual obviamente dificulta el paso del aire, porque lo estrecha, ¿verdad? Está hinchada la mucosa. Ese es un elemento. El otro elemento es el espasmo de la musculatura lisa bronquial y el otro elemento es la hipersecreción de moco debido a la hipertrofia de las glándulas mucosas en el cuadro bronquial obstructivo severo. Entonces, con el salbutamol sabemos que estamos actuando en forma antiinflamatoria y también mucolítica y también broncodilatadora, pero evidentemente no es específico un antiinflamatorio, es más un broncodilatador. Por lo tanto, el uso de corticoides es recomendable. Si el paciente puede tolerar la vía oral, la recomendación sería darle prednisona. Prednisona, espérenme, vamos a anotar el nombre, prednisona. Por jarabe, en forma de jarabe. Habitualmente se le administra una dosis de 1 miligramo por kilogramo de peso día, fraccionado en 2 administraciones. ¿Cómo viene en nuestro medio la prednisona? Habitualmente viene en jarabes de 20 miligramos con 5 ml. Mira, entonces a nuestro paciente tendríamos que darle a tomar 4.5 ml cada 12 horas por la cantidad, ¿verdad? Por la característica que tiene. Sería un poquito menos, 3.5 ml cada 12 horas. Sí, es lo que podemos llegar a dar, sin exceder la dosis de 40 miligramos día. Traten de no exceder la dosis de 40 miligramos día. Esa es la recomendación. Usted mira, doctor, ya, el niño puede tomar, pero ¿qué pasa si no puede tomar, si no puede tolerar? La hidrocortisona también es un medicamento que podría utilizarse en estos casos. Recordemos que la hidrocortisona viene en forma de ampollas y la dosis es de 5 miligramos por kilogramo de peso dosis. Se puede repetir la hidrocortisona cada 8 a 12 horas. ¿Alguna duda en tratamiento de una crisis aguda?
O sea, en resumen, ¿Puedes repetir la dosis de la hidrocortisona, por favor? 5 miligramos por kilogramo de peso, dosis, que se puede repetir inclusive cada 8 o 12 horas. Ha quedado claro, ¿verdad? Bien, ¿alguna duda más? Entonces, ¿qué vamos a hacer con el paciente? Oxigenar, por supuesto. Lo primero, darle salbutamol, ya sea inhalado o nebulizado, cualquiera de las dos formas son útiles en una crisis aguda. El bromuro de hipatropio, que es recomendable si el paciente tolera la vía oral, la prednisona 1 miligramo por kilogramo de peso día, fraccionado en 2 administraciones, y la hidrocortisona 5 miligramos por kilogramo de peso dosis, cada 8 o cada 12 horas, dependiendo de la crisis que presente el paciente. ¿De acuerdo? Ese es el tratamiento de un estadio agudo. Para este paciente que hemos puesto el ejemplo, este sería su tratamiento ideal. Ahora bien, siempre es importante plantearse, yo les decía, el diagnóstico diferencial, y entre ellos tal vez el diagnóstico que podríamos tener como duda es, por ejemplo, una laringomalacia. Sin embargo, en la laringomalacia los síntomas son bastante diferentes. Si bien puede el paciente llegar a tener dificultad respiratoria también, en la laringomalacia lo característico es el colapso laringio, especialmente en el momento inspiratorio. Por lo tanto, no estamos hablando de una sibilancia, sino estamos hablando de un estridor, que es un ruido muy diferente al sibilante anteriormente descrito, ¿cierto? Alguna anomalía congénita traqueal o bronquial, por ejemplo, la traqueomalacia, o sea, vale decir un colapso, una ausencia de cartílago que sostenga al bronquio y el colapso permanente del bronquio en cada inspiración. Evidentemente, también, obviamente, hay posibilidad del diagnóstico diferencial, pero este cuadro es muy crónico. Normalmente la traqueomalacia es desde recién nacido, se ve muy rápidamente. Las estenosis bronquiales también son muy habituales por el uso o por la ingesta accidental de algún elemento irritativo que dañe la mucosidad bronquial y genere su estenosis, también es importante en el diagnóstico diferencial. Los antecedentes de la ingesta accidental de algún tóxico en el paciente, pues nos definirán el diagnóstico diferencial. El CRUP, lo que habíamos avanzado como la laringitis estridulosa, evidentemente es fácil de poder diferenciarla, puesto que en este cuadro clínico el síntoma dominante es la tos grupal, la disfonía, o sea, la ronquera, y además el estridor. El reflujo gastroesofágico es un diagnóstico diferencial complejo. ¿Por qué? Porque son niños que regurgitan y hacen microaspiraciones constantes, y esas microaspiraciones son las que le van a dar esa sensación de irritación bronquial y, por supuesto, también espasmo. Entonces, en estos pacientes lo destacable es que son niños que pierden mucho el peso y que además regurgitan constantemente. Entonces diremos, bueno, el niño probablemente esté haciendo espasmos bronquiales no porque tenga asma, sino porque tiene procesos de regurgitación y microaspiración bronquial. Los cuerpos extraños en la vía aérea alta y baja son también frecuente causa de diagnóstico diferencial complejo. Yo recuerdo algún paciente que he tenido que llegó a la consulta con una crisis obstructiva bastante severa, sin antecedentes de asma en los padres y sin antecedentes previos de espasmo bronquial. Evidentemente solicité al paciente estudios complementarios para ver cómo estaba el bronquio, etcétera, y el paciente fue internado en el Hospital del Niño. Ahí se hicieron estudios y se vio que tenía un cuerpo extraño, una pequeña pepita localizada en el bronquio principal del lado derecho, me acuerdo, y daba un efecto valvular. Por lo tanto, sí entraba el aire, hacía crisis de espasmo bronquial, pero tenía un enfisema también marcado. Un diagnóstico diferencial complejo es la fibrosis quística del páncreas, que genera un espesamiento de las secreciones. Y por supuesto, en sus estados más críticos, el paciente hace cuadros obstructivos bronquiales por el espesamiento de las secreciones. La disinesia ciliar primaria, vale decir niños que tienen un movimiento ciliar muy lento, y eso también les predispone a hacer cuadros broncoobstructivos. Las anomalías cardíacas, anillos vasculares, comprimen el bronquio y también generan cuadros obstructivos, pero desde fuera del bronquio hacia adentro.
dando el diagnóstico diferencial con lo que es la crisis asmática. En estos niños, por ejemplo, no hay antecedentes familiares de asma, el niño no hace cuadros así repetitivos, sino que ha presentado este cuadro obstructivo que se mantiene crónicamente. Las inmunodeficiencias y la tuberculosis también, ¿no? Solo que en la tuberculosis, recordemos, y es el tema que vamos a tocar posteriormente, si bien dentro del paciente sintomático hay también sibilancias y estertores, pero evidentemente hay el antecedente del contacto con persona enferma y el paciente obviamente ha hecho una infección por el contagio. Habitualmente los niños se contagian de los mayores o de otros compañeritos que tuvieran también la tuberculosis. ¿Se pide algún examen solicitario o complementario? Sí, se solicitan si los síntomas se hacen muy graves o persistentes. Por ejemplo, en este paciente, desde luego sería útil por la severidad de su crisis hacerle un estudio radiológico para inclusive establecer diagnósticos diferenciales, ¿no? Y también se hace cuando no responde al tratamiento. Recordemos que en el asma, una de las características es que responden al tratamiento broncodilatador. Y si encontramos que hay una mala respuesta, entonces obviamente dudamos en el diagnóstico y planteamos las radiografías y los estudios complementarios para diferenciarlo. Ahora bien, ¿qué es lo que pedimos? Por ejemplo, un hemograma, ahí vamos a valorar en el paciente con un asma de tipo alérgico la eosinofilia o el aumento de la inmunoglobulina E, ¿verdad? La radiografía de tórax que nos permitirá descartar y diferenciar un cuadro bronquial obstructivo de alguna patología, ya sea cardíaca, como por ejemplo anillos vasculares, o patología infecciosa, como en el caso de la tuberculosis, que podríamos encontrarnos ya inclusive una caverna. El PIC test, cuando sospechamos que el cuadro se debe a algún problema alérgico, ¿no es cierto? Especialmente a neumoalergenos, pero en realidad alergenos de todo tipo, ¿no es cierto? Y desde luego cuantificamos la IgE específica. ¿A qué se refiere? La IgE específica es un alergeno específico, es inmunoglobulina E alergeno específico, o sea, vale decir, se toma una muestra de sangre y se somete a la sangre a distintos alergenos en laboratorio y se ve a cuál hace reacción, en cuáles de estos aumenta la inmunoglobulina E. A eso se refiere la inmunoglobulina E alergeno específica. Ahora bien, el manejo de las crisis asmáticas son muy variables. Aquí tenemos lo que hemos visto. Fíjense, decíamos oxígeno, ¿no es cierto? Hasta lograr una buena saturación en el paciente. El salbutamol nebulizado, ya lo habíamos comentado, 0.5 miligramos por kilo. Decíamos que viene en ampollitas de 5 miligramos con 12 ml, ¿no es cierto? Y el bromuro de hipatropio, que habíamos comentado que es una alternativa válida cuando ha habido alguna falla en el uso del salbutamol. Podríamos asociar ambas, darles al mismo tiempo. Aparte de aquello, de la nebulización aquí o la inhalación aquí, el uso de corticoides, ¿no es cierto? Que debe de darse pronto. Aquí estamos hablando de la prednisona a una dosis de 2 miligramos kilo, lo recomienda aquí, con una dosis máxima de 40 miligramos día. Y desde luego también la metilprednisolona o la hidrocortisona que les decía por vía parenteral, ¿de acuerdo? Y desde luego hay que mandar al hospital si es que vemos que requiere concentraciones de oxígeno muy alta o no ha habido una respuesta desde luego adecuada al tratamiento instituido, o cuando creamos que realmente el niño necesita una mayor agresividad en el tratamiento o un control posterior y no podamos garantizarlo en casa, que el paciente puede ser controlado. No usar en la fase aguda, aquí les pone corticoides inhalados. Ustedes van a ver que hay en el mercado corticoides de fase aguda para utilizar mezclados con el salbutamol. Se ha encontrado que no tienen ningún beneficio en fases agudas. Por eso ya no se recomienda los corticoides inhalados en fase aguda de la enfermedad. Los antileucotriénicos, que si bien es cierto, tienen efectividad en el tratamiento controlador del asma, no han demostrado ser útiles los antileucotriénicos en las crisis asmáticas. Los antitusivos están totalmente contraindicados porque en realidad sabemos que el paciente con crisis obstructiva bronquial va a tener inflamación, espasmo bronquial e hipersecreción mucosa.
Imagínense si yo le doy un antitusivo, obviamente el paciente no va a toser, ¿y qué va a pasar? La flema va a quedar estancada en el bronquio y el paciente va a tener un empeoramiento clínico. El uso de mucolíticos tampoco ha demostrado efectividad. En estudios controlados de grupo control, donde se ha dado y no se ha dado mucolíticos, no se ha encontrado ninguna respuesta favorable. La acitromicina ha sido siempre muy controversial porque recordemos que en el uso de antibióticos la acitromicina tiene además un efecto antiinflamatorio, pero realmente no se ha demostrado que sea aguda en una crisis asmática. Estamos hablando de una crisis asmática, por lo tanto, el antibiótico no es recomendable. ¿Alguna duda que tengan hasta aquí o alguna pregunta? ¿No hay dudas? Bien, entonces ese es el tratamiento de la fase aguda, ¿no es cierto? El paciente con crisis. Usted mira, doctor, este niño con crisis asmática, ¿cuánto tiempo mantiene la medicación? Bueno, no se han preguntado, pero me imagino que yo me preguntaría lo mismo si es que estuviera con algo de interés en el tema. ¿Y por qué le interesaría el tema? Mire usted, porque es algo muy frecuente en nuestro medio. Y si yo voy a tratar a un niño, bueno, ¿y cuánto tiempo lo voy a tratar en una crisis? Lo estoy tratando en el hospital, lo he rescatado, pero ya, chao, hasta luego, se mejoró, váyase. No, se trata durante buen tiempo, por lo menos unos 7 días, y generalmente a los 5 o 7 días hacemos nuevamente un control para ver cómo está. Usted mira, doctor, ¿cuánto tiempo le trata, por ejemplo, con la prednisona? Se ha recomendado no utilizar más allá de 5 días para evitar los efectos adversos de la misma. El salbutamol en vía inhalada se puede utilizar hasta 10 días. No es recomendable más tiempo porque se ha visto que se puede dar un efecto de rebote. O sea que en realidad está limitado su tiempo de uso por este lapso de tiempo que les comento. El bromuro de hipatropio, lo mismo, generalmente no se utiliza más allá de 10 días. Y la hidrocortisona solamente es un estadio agudo, 1 o 2 días después de su internación en el paciente. La prednisona, ya les decía, solamente 5 días. ¿De acuerdo? El tratamiento controlador, después de esos 7 días donde el paciente ha sido manejado, pues ya es recomendable dar, ¿no es cierto? ¿Cuándo vamos a dar, mire usted, un tratamiento controlador? Se refiere a un tratamiento crónico, digámosle así, en un paciente que ha hecho una crisis aguda. En pacientes que el diagnóstico sugiere un asma, es recomendable dar y que no tiene un buen control. O sea, vemos que el paciente mejora, pero tiene antecedentes que ha recaído muy pronto. Entonces diremos, no, este niño no se va después del control de 5 a 7 días sin una medicación. Por lo tanto, decido darle un tratamiento controlador. También se da tratamiento controlador cuando presenta 3 o más episodios en el año. Vale decir, 3 años, en un año el niño ha hecho 3 o 4 o 5 episodios de crisis, obviamente debo hacer un tratamiento controlador. Ahora, si solo tiene 1 o 2 episodios al año, pero estos son severos, como el que acabamos de ver, indudablemente es un niño que necesita también tratamiento controlador. Ahora, cuando el diagnóstico de asma no es seguro, pero cuando utilizamos beta-agonistas y responde, pero lo usamos muy frecuentemente, pues también probablemente tengamos que hacer un tratamiento controlador. O sea, esas son las recomendaciones de tratamiento controlador a nuestro paciente. Ahora ustedes me dirán en qué consiste este tratamiento controlador. Básicamente lo que se utiliza es la fluticasona, es lo primero que se está usando, lo más efectivo, y la budesonida. Tenemos ambos en nuestro medio, tenemos budesonida y tenemos fluticasona. El dipropionato es lo que tenemos en Bolivia como fluticasona, el dipropionato de fluticasona, y la budesonida la tenemos como tal. Casi en todo el mundo se utiliza mucho más la fluticasona. ¿Por qué? Porque tiene mucho menos efecto adverso que la otra medicación. Ahora, que la budesonida. Ahora usted mira, doctor, la fluticasona, ¿cuánto tiempo? O sea, ¿cuánto tiempo voy a dar un tratamiento controlador? No son días, jóvenes, son meses o años de tratamiento con fluticasona. Vale decir, es un tratamiento muy prolongado y dependiente de la respuesta terapéutica que presente el paciente.
Yo tengo un niño, digamos que lo estoy tratando con fluticasona, han pasado 6 meses y el niño ya está mejor, voy bajando la dosis, se va reduciendo progresivamente la dosis hasta llegar en algún momento a suprimirla. ¿De acuerdo? Ese es el criterio que se toma con el paciente. ¿Qué considera usted? Me dirá, dosis baja, doctor. Cuando está bajando, ¿cuál es la dosis baja? 100 microgramos. El spray viene en presentaciones de 50 a 100 microgramos. O sea, sería una dosis baja si yo le hago inhalar 100 microgramos, por ejemplo, cada 12 horas. La dosis moderada o la dosis media es de 100 a 250 microgramos por día, evidentemente por dosis, mejor dicho, cada 12 horas. Y la dosis alta puede ser hasta 250 microgramos por dosis cada 12 horas. Generalmente son medicamentos de acción, son corticoides de acción prolongada, por lo tanto su vida media es de 12 horas. Y esa es la duración total del tratamiento. ¿Alguna duda en el tratamiento controlador? ¿Tienen alguna duda? Doctor, ¿puede repetir otra vez? Dosis baja, dijo 100. Sí, la dosis baja en realidad es de 100 microgramos, aquí se los voy a volver a poner, 100 microgramos por dosis. O sea, ¿qué quiero decir? Este tipo de medicación se da cada 12 horas. Por lo tanto, le va a hacer 100 microgramos, si es, por ejemplo, su spray de 100 microgramos, una sola inhalación en la mañana y otra en la tarde. En nuestro medio vienen en presentaciones de 50 microgramos. Entonces, le haríamos 2 PAF en la mañana y 2 PAF en la tarde, ¿no es cierto? Porque es de 50, en dosis baja. Pero si veo que con dosis baja no es suficiente, voy escalonando, voy subiendo la cantidad hasta 250 inclusive por dosis. 250 serían 5 inhalaciones en la mañana y 5 inhalaciones en la tarde. Y una dosis alta son igualmente 5, ¿no es cierto? Inhalaciones son 200 o más de 250 microgramos por dosis. A eso se refiere la dosis alta. Aparte de esta medicación, hay otros tratamientos que se han recomendado como tratamiento en esa fase controladora del asma. Habíamos dicho, por ejemplo, que los antileucotriénicos no son recomendados en fases agudas, ¿verdad? Les dije que no tienen ninguna acción. Pues en tratamientos controladores se han demostrado eficacia. No tiene, por supuesto, la misma eficacia que los antiinflamatorios, o sea, vale decir que los corticoides inhalados, pero sí tienen eficacia en tratamientos controladores. Habitualmente lo utilizamos cuando en un tratamiento controlador no encontramos una resolución completa de la inflamación. Estamos utilizando salbutamol, no reacciona bien, continúa con inflamación bronquial que se traduce en tos, en expectoración, etc. Entonces agregamos los antileucotriénicos. Los broncodilatadores de acción prolongada son los LABA, así se llama, que es el salmeterol, el producto. No han demostrado tampoco eficacia. En niños pequeños está totalmente contraindicada, en niños menores de 4 años, y se utiliza a partir de los 4 años con algún efecto. ¿Cuándo lo utiliza? Miren ustedes, cuando vemos que aparte de esa sensación de inflamación que se traduce por hipersecreción mucosa, ¿no es cierto?, y estertores, encontramos sibilancias, o sea, se ve que hay un espasmo bronquial. Entonces ahí a veces utilizamos agregado el salmeterol junto con la fluticasona. La citromicina, ya les decía, si bien se ha demostrado que tiene un efecto antiinflamatorio, pero no justifica, ya que hay otros antiinflamatorios de acción más directa, no justifica su uso en pacientes con un asma en fase controladora. Y hemos dicho que tampoco se utiliza en fase aguda de tratamiento. Como vemos entonces, se trata de ir con un paciente que tiene mal control, vamos subiendo la medicación, ¿verdad? Mientras que en paciente que ya está mejorando, vamos bajando la indicación poco a poco hasta llegar probablemente solamente a un tratamiento controlador. A eso se refiere el tratamiento escalonado. Recuerden, por ejemplo, Valeria nos hacía una pregunta y nos decía, doctor, ¿solo eso va a usar? Sí, el salbutamol solo, pero si vemos que no mejora, vamos escalando.
agregaré un bromuro de hipatropio, agregaré una hidrocortisona, ¿verdad? Agregaré en el lugar de una inhalación, la nebulización. Voy ascendiendo en mi escala y una vez que ha ascendido, cuando ya esté mejor, voy bajando hasta probablemente quedarme solo con el corticoide inhalado de mantenimiento, que es la fluticasona. A eso hace referencia esta característica. Un elemento importante también es explicar claramente a los padres lo que es la enfermedad. Necesitan saberlo, porque el papá rápidamente, una vez que nota mejoría, pasan 3 días, ya está mejor, qué bien, el doctor me lo ha dado, me lo ha salvado, ya no le daré más porque está sano. Si no hemos explicado a los padres lo que es la enfermedad, la gravedad que tiene y que requiere esta inflamación, un control probablemente de muchos meses o años, pues estamos muy mal, porque obviamente la familia no lo va a entender porque no entiende el proceso, o lo va a negar, va a decir, no, esto debe ser pasajero. De aquí a una semana está sano, y lo ve sano y dice, ya no tiene nada, le quitemos. Y en realidad el niño sí puede recaer rápidamente si hemos completado el tratamiento en forma adecuada, ¿no es cierto? También habrá que comentarles a los padres que puede haber épocas, inclusive en el año, que el niño estará muy bien. Por ejemplo, en época de verano el niño está perfecto, pero probablemente llegado el invierno empiecen otra vez sus crisis, ¿no es cierto? Entonces habrá que explicarle que eso es normal, que va a ocurrirle a su niño y que lo que hay que hacer es traerlo a la consulta para que le expliquemos y cambiemos la medicación en ese tratamiento escalonado que les decía anteriormente. Habrá que explicarles que el tratamiento tiene fases, ¿no es cierto? Una fase aguda cuando está en crisis y otra fase de mantenimiento. Hay papás que no tenían esta explicación y han venido a la consulta y me han dicho, doctor, está silbando, se ha puesto mal y sigue, doctor, con su fluticasona. Claro, es que no es de tratamiento para una crisis. No le sirve de nada la fluticasona en una crisis. Por lo tanto, él tiene que entender que la crisis es una cosa y se trata con una medicación y el tratamiento controlador es otra y que se trata con otra medicación. Ahora bien, el uso de los aerosoles, los papás tienen que conocer su aplicación y por lo tanto hay que explicarles muy bien. Y que también deben conocer que hay factores que en términos generales pueden empeorar las crisis asmáticas, como por ejemplo el humo del tabaco y desde luego los alergenos ambientales que también habrá que orientarles para que puedan controlar. Por ejemplo, si hay animalitos, si hay alfombras, si no hay una buena ventilación en la casa, si hay mucha humedad. O sea, todos esos aspectos tienen que ser tomados en cuenta para el tratamiento, para el adecuado control de nuestros pequeños pacientes. No sé si tienen alguna duda que tengan hasta ahora. Doctor, perdón, no me quedó claro. Una vez que terminamos lo que son los 5 o 7 días de la fase aguda del tratamiento, para pasar el tratamiento controlador con fluticasona o budesonida, ¿empezamos con dosis altas o con dosis bajas? Generalmente se empieza con dosis altas y va bajando de escalón. Recuerde que ya en la fase aguda es estar arriba, ¿no es cierto? Se ha subido al tope del tratamiento en fase aguda. Y luego va a ir bajando hasta en el tratamiento controlador. Por ejemplo, puede decirle a la señora, si tiene usted un spray de 50 microgramos, señora, empiece con unas 4 inhalaciones cada 12 horas. Y de aquí a una semana nos volvemos a ver. Viene a la semana, bien, señora, está perfecto, mire, no hay ningún ruidito, no tiene flemas, no tiene dificultad para respirar, vamos a darle un poquito menos. ¿Ya? De aquí a unas 2 semanas nuevamente va a volver, pero ahora solo hágale 3 inhalaciones cada 12 horas. Vuelve a las 2 semanas, el niño está mejor. Bien, señora, ahora vamos a bajar a 2. Y luego vuelve y, señora, una sola inhalación le vamos a dejar cada 12 horas. Y usted tranquila, con eso va a estar bien, ya está dando buen resultado y de aquí a 2 meses nos volvemos a ver. Como ven, se va bajando en el escalón. ¿Qué pasa si con 2 inhalaciones cada 12 horas otra vez vuelve a tener más tos, está con catarro, se quiere como agitar, no llega a ser una crisis, pero no ha mejorado? Entonces subimos, otra vez empezamos a escalar. Y si ya estamos con 5 inhalaciones cada 12 horas y empieza a obstruirse más, no, estamos ante una crisis. Y ahí habrá que retirar ese medicamento y empezar otra vez con la prednisona, el salbutamol, etc.
¿De Está acuerdo? bien, doctor. Sí, gracias. Ahora sí está claro. Gracias, doctor. Muy bien. De nada, de nada. ¿Alguna duda más que tenga? Doctor, una consulta. En el caso de que haya Dígame, efecto dígame. de A ver. rebote por el tratamiento con salbutamol o bromuro de dipatrofio, ¿qué medidas tendremos que tomar? ¿A qué se refiere contra efecto de En el rebote? caso de que Que haya se el obstruya. paciente, sí, exacto, de nuevo con el uso de salbutamol o bromuro de dipatrofio. Tiene que seguir escalando. O sea, recuerde, si digamos usted ha medicado el salbutamol, le ha dado una pauta en el domicilio de 2 PAF del salbutamol cada 6 horas. Y resulta que viene el paciente y le dice, doctor, no, está mal, no le aguanta. Pasa 1 hora y otra vez está obstruido. Probablemente tenga que aumentar la dosis, Noelia. Decirle, no, señora, va a tener que hacer uso de más. O sea, dele cada 2 horas o cada hora el salbutamol y veremos cómo responde. ¿No es cierto? Entonces va escalonando. O le dirá, señora, no, no le está sirviendo solo el salbutamol, empiece a darle este otro, que es el salbutamol más el bromuro de hipatropio. ¿De acuerdo? Combinado. Y veremos la respuesta. No, no, doctor, no mejora. Ah, entonces vamos a agregar un corticoide para mejorar el cuadro clínico. ¿Se da cuenta? Empieza a escalonar. Acuérdese que es subir, bajar, subir, bajar. Todo el tiempo el paciente asmático está en ese proceso. Está bien, doctor, gracias. ¿De acuerdo? De nada. ¿Alguna duda más? Bien, espero que el tema les haya servido. Entiendan que es un tema muy importante. Ustedes van a ver, por supuesto, está en el continuo del curso de la vida y reflejando la importancia que tiene el tema dentro de nuestras enfermedades prevalentes en la infancia. Espero que les haya servido y nos veremos con la parte del control que tiene muy poquitas variaciones en el niño mayor de 4 años. Ahí terminaremos este tema para empezar a hablar de lo que es la tuberculosis pulmonar. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego, doctor. doctor. Gracias. Luego. Gracias. Luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego.